Muchas gracias le damos, bendito Señor y Dios, porque nos permite estar en esta hora delante de su presencia, reunidos en este lugar. Una reunión sencilla, Señor, muy sencilla, pero especial, Señor, por su presencia con nosotros, por la presencia, Señor, de su palabra en medio nuestro, la presencia de su Santo Espíritu, Señor, obrando en nuestros corazones. Y queremos colocar de forma especial una vez más nuestras vidas en sus manos, Señor. Que usted nos ayude, que usted nos bendiga por medio de la exposición de su palabra. Hable, Señor, a cada uno de los que estamos acá y traiga, Señor, mayor luz, mayor claridad, mayor entendimiento, Señor, a nuestras mentes y corazones, Señor, de cuál es su voluntad para con nosotros, de cómo podemos vivir, Señor, más cerca de usted, más en dependencia de usted, más centrados, Señor, en su voluntad y buen propósito, y llevar así de esa manera, Señor, mayor fruto, Señor, para gloria de su nombre. Todo aquello, Señor, que usted tenga bien hacer en este día, lo haga, Señor, en medio nuestro, lo haga en nosotros, en cada uno de los que estamos acá, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre se lo pedimos y en ese nombre le damos gracias. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la gratitud. Gratitud. En Lucas 17:17, que es la cita que está allí, muy fácil de recordar, Lucas 17:17, es el cierre de un encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con 10 leprosos. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo iba caminando por un lugar y le salieron al encuentro 10 hombres enfermos. Se pararon a la distancia porque ellos no podían acercarse a la gente, estaban enfermos de lepra, y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos siguieron su camino, fueron hacia donde estaba el sacerdote. Y mientras iban hacia allá, el milagro, fueron limpios. Y uno de ellos, emocionado, vino gritando a donde estaba el Señor Jesucristo y se postró a sus pies. Y el Señor preguntó: pero eran 10. ¿No son 10 los que fueron limpios? Y dijo: ¿dónde están los otros 9? Gratitud. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gratitud. Un hombre no tenía medios para poder pagar una casa donde vivir, ni siquiera para alquilar una pieza, no tenía nada para pagar por un tiempo. Y por cosas de esas que no tienen explicación ni comparación, fue llamado para recibir la oportunidad de que le entregasen una casa nueva, equipada con todo lo necesario. No tendría que pagar nada. Lo único que las únicas condiciones que se le pidieron fue que mantuviera la casa tal cual como se la entregaban, que la conservara limpia, que no la modificara, y eso lo asentaron por escrito en una especie de contrato. El afortunado hombre recibió con mucha alegría las llaves de la casa y dio inicio a su nueva vida. Y al principio todo de maravilla. Se sentía realmente poseedor de una gran suerte, pero al cabo de cierto tiempo comenzó a sentirse diferente. Y ya no se sentía tan afortunado como aquel hombre con suerte que, siendo un desposeído, recibió una gran oportunidad
sino que se comenzó a sentir como que estaba siendo utilizado. Comenzó a sentirse como que a mí lo que me están es usando acá y me tienen de obrero, cuidando esta casa que no es mía, está obligado a limpiar, obligado a cuidarla, obligado a mantenerla. Comenzó a sentirse diferente. Y a los pocos días dejó de cumplir con lo que se había acordado. No llevó más los desechos, la basura al vertedero, dejó que la casa se fuera enmontando, no limpió más la casa, no cortó la maleza. Un día se le antojó comenzar a modificar la casa, a romper paredes, a hacer inventos allí con la construcción. Y el dueño comenzó a llamarlo, el dueño de la casa. Y el hombre no le salía, no le daba la cara. No hubo manera de que el hombre le diese la cara al dueño de la construcción de la casa. Finalmente el dueño vino con las autoridades y le hicieron desalojar el lugar. Lo obligaron pues a desalojar. Y mientras lo desalojaban, el hombre reclamaba que le tenían que pagar por todo el tiempo que él estuvo allí cuidando la casa. Y que lo iba a demandar, de paso, que iba a demandar al dueño de la casa por acoso y maltrato psicológico. Esa es una historia ficticia, imaginaria, pero que refleja la realidad de cómo las personas nos portamos para con Dios. Así nos portamos la mayoría para con Dios. Dios nos trae a la vida, nos entrega, pero unas oportunidades maravillosas, y después nosotros nos sentimos como que estoy acá obligado, que yo no quiero vivir así, que yo no sé qué tal, que yo no sé por qué recibí esto, que yo no sé por qué recibí aquello, y terminamos peleando con Dios, reclamándole a Dios y demandando a Dios prácticamente. Los diccionarios definen la palabra gratitud. Un diccionario, si usted busca cualquier diccionario, quizás defina la palabra gratitud como un sentimiento que nos lleva a estimar el beneficio o favor que hemos recibido de alguien e intentar corresponderle de alguna manera. La gratitud, según por ejemplo el diccionario de la Real Academia Española, dice es un sentimiento que nos mueve, que nos obliga a querer de alguna manera corresponder a un bien que hemos recibido. A un bien que hemos recibido. Como la gratitud es un sentimiento, es un sentir que nace adentro, no es una obligación. No se puede obligar a alguien a que sienta gratitud. ¿Sí me explico? La gratitud o está presente o no está presente, pero no es algo que se puede imponer. Siéntase agradecido. No le podemos decir a alguien que se sienta agradecido. Podríamos explicar las razones. Mira, tú deberías pensar esto, ver esto de otra forma, por esto y por aquello, y quizás de esa forma brota entonces la gratitud, cuando la persona comienza a ver de una forma distinta los eventos. Pero es un sentir, la gratitud es un sentir. También se ha dicho que es de carácter eterno la gratitud. Yo me voy a sentir agradecido, por ejemplo, vamos a hablar de las madres. Alguien dirá, no, yo me sentí agradecido con mi madre por 2 años, ya después no más. ¿Verdad que no sucede así? Decimos, le agradeceré toda la vida. La gratitud tiene ese carácter, no caduca con el tiempo, no prescribe, es eterna. La gratitud es un sentir que sabemos el que nos hizo un bien, entonces uno dice, toda la vida estaré agradecido por aquel padre que tuve, por aquel profesor que tuve, por aquel amigo que tuve, por aquella persona que me ayudó en aquel momento, jamás lo olvidaré. ¿Sí me explico? Eso caracteriza la gratitud. Un poeta romano, el famoso Virgilio, escritor de la Eneida, dijo,
mientras los ríos corran al mar y haya estrellas en el cielo, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Sí, es el deber ser, debería ser así. Mientras estén las estrellas en el cielo, en nuestra memoria tiene que estar ese recuerdo de que nos han hecho un bien y sentirnos agradecidos, llevar esa gratitud en nuestros corazones. Ahora, cuando pensamos quién nos ha hecho más bien, quién es el que mayor bien nos ha hecho a nosotros en nuestra vida, indudablemente diremos, ¿quién? Sí, indudablemente, Dios es merecedor de toda nuestra gratitud. Dios es merecedor de nuestra gratitud, de la gratitud de todos. Y sabe, la gratitud formó parte de las expresiones de alabanza que los hombres desde los primeros tiempos le dirigieron a Dios. Una de las primeras cosas que el ser humano hizo cuando se comenzó a relacionar con Dios fue darle gracias. Pero una de las primeras cosas que el hombre hizo cuando comenzó a tener una relación con Dios fue darle gracias. Fue darle gracias, alabarle y adorarle dándole gracias, desde tiempos inmemoriales, diríamos. Más tarde, al principio usted sabe, no había ley, no había ni siquiera templo, ni tabernáculo, ni nada. Pero cuando se comenzó a sistematizar, a organizar la devoción a Dios, y estoy pensando cuando Dios llamó al pueblo de Israel y se constituyó como pueblo suyo, y Dios dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre la tierra. Y Dios comenzó a darles a ellos por medio de Moisés su palabra, sus mandamientos, las instrucciones de cómo ellos debían vivir. ¿Sabe? Había un lugar para la acción de gracias. Dios, entre las muchas cosas que les dio a ellos, y ellos tenían que ofrecerle a Dios distintos tipos de sacrificios, habían sacrificios por el pecado. Usted sabe, la persona pecaba y entonces tenía que llevar un cordero, por ejemplo, y sacrificarlo para pedirle de esa forma, reconocer su pecado y pedirle a Dios que le perdonara y le limpiara de ese pecado. Entonces habían sacrificios por el pecado, habían sacrificios por la culpa, pero habían unos sacrificios que Dios instituyó que se llamaban sacrificios de acción de gracias. Y entonces el pueblo de Dios le llevaba un sacrificio de esos a Dios solamente, no era para pedir perdón por pecados, era solamente para darle gracias a Dios. Y se llamaba así, sacrificio de acción de gracias. Y yo lo que le quiero decir, Dios instituyó ese sacrificio como para que no se nos olvide que tenemos que tributarle a Él nuestra gratitud. Que tenemos que tributarle a Él nuestra gratitud. Y esa era una manera por la cual el pueblo iba a ir cada día y presentar un sacrificio de gratitud al Señor y darle gracias al Señor. En Levíticos 22:19 dice, por ejemplo, cuando ofreciereis el sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Entonces, repito, era un tipo de especial de sacrificio que estaba destinado a la proclamación de la bondad de Dios y al estímulo de una actitud de gratitud en el corazón del pueblo para con Dios. Necesitamos estímulos. Necesitamos a veces que alguien nos... ¿Usted me entiende? Necesitamos algo que nos despierte la atención, necesitamos algo que nos ayude a encarrilar la voluntad. Y esa función la cumplían estos sacrificios. Y la gente entonces venía, voy a llevar un sacrificio de acción de gracias a Dios. Más adelante, cuando se levantó el tabernáculo y luego el templo, pero cuando estaban en esos preparativos para el templo, un poco antes, se hizo oficial que la música y el canto formasen parte de las expresiones de gratitud para con Dios.
Entonces la gratitud se expresaba a Dios cantando y por medio de la música. Por eso que usted ve tantos salmos que tocan ese tema de la acción de gracias y de la gratitud para con Dios. Y los salmos son cantos en su mayoría. Algunas oraciones, pero la mayoría son cantos. Y especialmente eso se estableció a partir del tiempo del reinado de David, del rey David. David era músico, David era compositor, David era fabricante de instrumentos musicales. Era un hombre de fe, era un hombre de guerra, fue un rey maravilloso, pero además de eso, entonces fue músico, fue luthier, fabricante de instrumentos musicales y era compositor de canciones para el Señor. Y entonces él hizo eso oficial. En Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 5, y en Segunda de Crónicas 5:13 leemos que cuando David estaba haciendo los preparativos, y especialmente Salomón también, ¿no? Pero cuando estaban en ese proceso, dice, habían destinado 4,000 personas de entre los levitas, creo que eran 4,000 personas, 4,000 que iban a estar dedicados solamente a alabar al Señor. Quizás no sería simultáneamente, no lo sé. Pero habían 4,000 personas que su función era, ustedes van a dedicarse a alabar solamente al Señor y a darle gracias. ¿Y cómo lo iban a hacer? Dice que lo iban a hacer con los instrumentos, dijo David, lo van a hacer con los instrumentos musicales que he hecho para tributar alabanza. Y luego dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias al Señor. Y en medio entonces de la música cantaban, alababan y daban gracias a Dios. Alzaban la voz con las trompetas, con los címbalos y otros instrumentos de música y así alababan al Señor. De manera que la gratitud, lo que le quiero decir, se mezcló entonces con la música y formó parte oficial del culto. Formó parte oficial del culto que se tributaba a Dios en el templo. Luego, más adelante, cuando Salomón construyó el primer templo, Salomón, el hijo de David, ellos decidieron, siguiendo las órdenes del Señor, porque fue el Señor quien lo dijo, que los levitas mayores de 20 años se encargarían bajo la dirección de los sacerdotes de servir en todo aquello que estuviese relacionado con el ministerio dentro del templo de Dios. Los levitas eran como decir los diáconos para nosotros hoy, más o menos. Estaban los sacerdotes se encargaban de las ofrendas, los sacerdotes se encargaban de la oración, los sacerdotes se encargaban de ofrecer el incienso, los sacerdotes se encargaban de presentar la ofrenda al Señor, unas ofrendas mecidas a veces. Los sacerdotes se encargaban de hacer la confesión del pecado sobre el macho cabrío. Los sacerdotes se encargaban de todo eso, pero los levitas eran los encargados, como decir, de la parte operativa. De todo lo que tenía que ver con la parte operativa, de preparación, la parte logística, la parte de arreglos, la parte de llevar, la parte de almacenar, la parte de llevar, la parte de traer. Pero además, entre otras cosas que tenían que hacer, Primera de Crónicas 23:30 dice que los levitas tenían que asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas al Señor, y asimismo por la tarde. Más adelante, usted sabe, el pueblo no permaneció en fidelidad para con el Señor. El Señor los entregó en manos de los que le fueron rodeando. La nación fue conquistada, el templo fue destruido, el pueblo de Dios fue llevado cautivo como esclavos a otras zonas, pero más adelante vino un tiempo de regreso, de reconstrucción, de restauración. Y durante la reconstrucción de la ciudad, en los tiempos de Nehemías, se restauró otra vez la adoración en el templo. Se fue restaurada la adoración y el servicio a Dios en el templo. Y nuevamente las acciones de gracias formaron parte
de los actos de adoración y alabanza que a diario ofrecía el pueblo del Señor a su Dios. En Nehemías 12:46 leemos: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de canto, de cantores, para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino y luego de la partida del Señor, en los escritos del Nuevo Testamento encontraremos que la comunidad de creyentes, que es la iglesia que no era judía, me refiero a los creyentes gentiles, y que no tenían, por ser extranjeros, una herencia cultural como la tenían los judíos, cultural, religiosa, de todo eso, que ellos podrían mirar hacia el pasado y decir todo el tiempo lo hemos hecho, sino que los gentiles tenían todo un trasfondo alejado de Dios. Pero a esa iglesia con esas características, Dios les dice, los apóstoles les dijeron que ellos tenían que darle gracias al Señor en todo tiempo. Y es lo que, por ejemplo, expresa Primera de Tesalonicenses 5:18, una cita que la mayoría de los cristianos conocemos de memoria. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si alguien pensara, no, pero la gratitud es algo que solamente sirve acá en esta tierra. La gratitud es algo que, bueno, mientras que estemos en esta tierra tenemos que agradecer porque recibimos muchas bondades de Dios. Pero, ¿sabe? Yo no sé si a usted le asombra, a mí me impresiona. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 7, o en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11, que en el cielo los seres, las personas, las entidades, como lo llamemos, que están delante del trono de Dios, le dan gracias a Dios. Acá nosotros, tenemos tanto por agradecer. El agua, el aire, la comida, la salud, la vestimenta, un techo, qué sé yo, todo por todo. Pero allá en el cielo, en presencia de Dios, no necesitamos nada de eso. Y sin embargo, permanentemente se le dan gracias a Dios. ¿Qué cosa? Dice en Apocalipsis 7:12, y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y tal vez dirá en otro pasaje, dirá, y su número era millones de millones, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios siempre será merecedor, digno de toda acción de gracia. Todo. Y mientras más nosotros le conozcamos, más gracias le daremos. Y mientras mejor le conozcamos, más agradecidos estaremos para con Él. Alguien ha dicho, tiene que ver con el hecho de saber que todo lo que tenemos en la vida es un don, un regalo. Y ciertamente es así. Todo lo que usted tiene en su vida es un regalo. Todo lo que hemos recibido en esta vida es un regalo del Señor. Algo inmerecido, es un regalo. De allí que todo, por todo, cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, por todos debemos agradecer. Por todo debemos agradecer. Por otra parte, hay estudios médicos, sociales, psicológicos, no sé,
que sugieren que la gratitud está relacionada con el bienestar personal. Que las personas que manifiestan, que acostumbran manifestar gratitud y cultivar la gratitud, que viven su vida con un sentido de gratitud, viven mejor y se sienten mejor que las personas que no son agradecidas. Eso dicen estos estudios. Uno de esos estudios sugiere que las personas que practican la gratitud como hábito de sus vidas se muestran más optimistas y complacidas con sus vidas que quienes no practican la gratitud. Otros estudios parecen indicar que la gratitud está relacionada con la fortaleza emocional, que una persona que practica la gratitud está más fuerte y se encuentra una mayor fortaleza para hacer frente a las dificultades y a los problemas de la vida. Que la persona agradecida tiene lo que ellos llaman ahora resiliencia, esa capacidad de aguante, de fortaleza en medio de tempestades y van adelante. Tienen una actitud diferente. Otros han dicho que en promedio nosotros expresamos acciones de gracia, por lo menos con nuestra boca, unas 20 veces al día. Ya es como una convención, un hábito. Y a pesar de que lo expresamos y a cualquiera, en cualquier momento le damos las gracias y a cualquier persona le decimos gracias, sin embargo, lamentablemente muchas veces esa palabra que sale de gracia, de agradecimiento de nuestra boca, no está relacionada con lo que sentimos acá. Y a veces podemos dar las gracias como una cortesía, ¿sí me explico? Y sin embargo no sentir gratitud en el corazón. Y entonces es un agradecimiento vacío. No sé por qué, sea porque nos olvidamos, o sea porque una de las características que nosotros tenemos como personas marcadas por el pecado es el egoísmo. Sabe que todos tenemos un corazón marcado por el pecado. Y eso nos hace en mucha manera, en gran manera nos hace tender a ser egocéntricos. Pensar solamente en nosotros, ser egoístas, y eso nos lleva, por eso nos cuesta tanto acercarnos a Dios, por eso nos cuesta reconocer a veces las virtudes de los otros, por eso nos cuesta a veces desprendernos de lo nuestro para darlo a los otros. Tenemos esa tendencia. Por causa del mal que está presente en nosotros. Pero sea por eso, o sea porque somos descuidados o somos olvidadizos, la palabra de Dios nos recuerda y nos insta a que cultivemos la gratitud, a que no descuidemos que debemos tributar a Dios gratitud, pero no solamente a Dios, sino también a nuestros semejantes y a todos aquellos que nos han hecho un bien en la vida. Alguien ha dicho que existe una gran diferencia entre dar las gracias y mostrar gratitud o agradecimiento. Y es lo que expresé hace unos segundos. El dar las gracias es una convención social de cortesía, pero la gratitud nos lleva a pensar de qué forma yo voy a tratar de corresponder al bien que se me ha hecho. Yo pensé publicar allí una imagen, no lo hice finalmente. Es de esas que por las redes colocan la cara de don Ramón, usted sabe, del Chavo del Ocho. Y entonces dicen, ahora va a estar el Facebook lleno del Día de las Madres, el Día de las Madres. Ah, sí. Y no le ayudan, los hijos no le ayudan a su mamá ni a lavar un traste. Y tiene razón don Ramón. No les quiero echar a perder el Día a las Madres. Que el Señor las bendiga y disfruten mucho de su día. Y agarren todos los regalos que le da y aprovechese de que es su día y no cocine y no lave platos y no haga nada. Es su día. Que se encarguen los demás de eso. Que se encarguen los esposos de eso. No, los esposos no, los hijos.
Pero la gratitud tiene que ver con que nosotros buscamos la manera de querer corresponder al bien. No es que lo vamos a pagar, pero es como que ahí está el deseo de, oye, sí, usted me entiende, a pesar que no me logro explicar. Un proverbio chino dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Sí, claro. Nunca olvidemos de aquellos que nos han ayudado en alguna necesidad, que han satisfecho algo en nosotros. Y este proverbio lo expresa de esa forma. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Dando gracias al Padre. Por otro lado, la gratitud es algo que nos conviene, la gratitud es lo lógico, la gratitud es lo normal, la gratitud es la característica de un corazón sano, la gratitud es la característica de una vida que vive, que se lleva en armonía con todos. Y la ingratitud siempre aparece señalado como algo repudiable, vamos a decirlo así, como algo censurable. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 21, que las personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, que era lo normal. Si sabes que Dios está allí, reconócele como Dios y dale gracias por todo. Dice, pero ellos no lo hicieron así, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es un grave defecto que abre las puertas a otros males y a otros pecados en nuestras vidas. No lo podemos abarcar hoy, pero si está tomando nota, anote Jueces, capítulo 8 y 9. Ahí está una historia, pero muy dinámica, que ilustra ese hecho de la gratitud y la ingratitud. Jueces, capítulo 8 y capítulo 9. Se espera que todos seamos agradecidos para con Dios sin excepción, que le agradezcamos por sus bondades, por todas las cosas que nos permite disfrutar, lo que nos permite experimentar en la vida. Especialmente debemos agradecer por su gracia, por su bondad. Y si ya le hemos comenzado a conocer, y digo así, comenzado a conocer, hablaba con una hermana en estos días, y me dice, usted tiene muchos años en esto, algo así más o menos me comentó la hermana. Y yo le digo, bueno, y estamos aprendiendo todavía, hermana. Y toda la vida, mientras estemos en esta tierra, estaremos aprendiendo acerca de Dios. Entonces, si ya le hemos comenzado a conocer, porque es lo que hemos hecho, comenzarle a conocer, entonces con más razón debemos agradecerle por su verdad, que se nos ha revelado su verdad. Nosotros sabe que la Biblia es un libro incomprensible todavía para millones de personas, y aunque lo leen, no le ven no encuentran nada allí. Entonces debemos darle gracias a Dios que hemos encontrado que aquí está Él, que aquí está la vida escondida allí, está encerrada allí, que el propósito de Dios está allí, que el propósito para nuestra vida está acá. Debemos darle gracias a Dios, porque no a todos les hemos revelado eso, no a todos les hemos mostrado eso. Debemos dar gracias a Dios por su justicia y cada vez más descanso en la justicia de Dios. Y cuando veo que las noticias hablan de este narcotraficante, del otro, de aquel asesino, de este otro, de este corrupto, descanso cada vez más. No escaparán ninguno de la justicia de Dios. No tengo yo por qué amargarme por no tengo yo por qué amargarme por aquel, no tengo que amargarme por los corruptos que están donde están.
ni siquiera por los que están en nuestro país, ni siquiera por los que están en nuestro municipio. Hay un Dios justo, que es el juez de toda la tierra. Y podemos descansar en su justicia y agradecerle por su justicia. Y decir, bueno, Señor, no voy a ni siquiera pensar en eso. Tú eres justo, tú harás justicia en la tierra. Y alabarle por su justicia, agradecerle por ello. Podemos agradecerle por su perdón. ¿Y cuántas veces deberíamos ir hacia allá y darle gracias? Como el leproso aquel que se devolvió. Pero es que, ¿cómo no se iba a devolver? Y los otros 9, pero qué cosa. ¿Sabe lo que es estar con la piel podrida que se le está cayendo a pedazos y que no hay manera de que eso se cure y de repente quedar otra vez con la piel sanita toda? Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. La lepra es uno de los mejores símbolos de lo que es el pecado en nuestra vida. El pecado, no, estábamos llenos de llagas espirituales, podridos por dentro, podrido el corazón, podrida la mente, podridas las emociones, podridos los pensamientos, todo. Y que Dios nos da la oportunidad de ser limpios. Benditos, ¿cómo no darle gracias y darle gracias y darle gracias por eso? Y luego pensando en la salvación. Bendito sea el Señor. Y por todo cuanto podamos entender que Él nos ha dado, que Él nos ha concedido, que Él nos ha prometido, y aún por aquellas cosas que no tienen relación directa con nosotros, podemos darle gracias y deberíamos sentirnos agradecidos. Unos punticos más. ¿Agradecidos como quién? Yo le diría, hoy le quiero decir, bueno, agradecidos como el Maestro nuestro, como el Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, sin embargo le daba gracias al Padre? Y hay por lo menos 3 oportunidades que quiero destacar en esta mañana, en las cuales vemos que el Señor le daba gracias al Padre. Y creo que están allí registradas como un ejemplo para nosotros, para que nosotros imitemos a nuestro Señor y también le demos gracias. Una de ellas fue cuando el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, ¿recuerda? La Biblia nos dice en Mateo 15:36 que antes de que esos panes se multiplicaran y antes de que esos peces se multiplicaran, el Señor le dio gracias al Padre. Y antes de partir el primer pan, dice, lo tomó y dio gracias al Padre y luego vino el milagro. Y es una acción de gracias que entiendo está centrada en la provisión del pan material, del sustento de nuestra vida. ¿Recuerda la oración del Padre Nuestro? Hay una parte de la oración, hay una frase que dice, el pan de cada, dánoslo hoy. Luego, si Dios nos da el pan que pedimos, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gracias por el pan que recibimos. El pan que se pide, debemos agradecerlo. Debe ser también agradecido. ¿Cómo decirle? No sé si usted lo acostumbra o no, orar antes de comer. Pero algo tan simple como eso es expresarle honra al Señor. Algo tan simple como eso. Y alguien dirá, bueno, te vas a poner con un ritual religioso. No, si quiere que lo vean así, pero es un reconocer que algo tan simple como un pan, como una arepa, lo recibimos de Dios. Y debemos darle gracias, sencillamente como eso, ¿eh? Debemos honrarle de esa forma. Otro momento cuando el Señor Jesucristo dio gracias fue cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerda el pasaje, Juan capítulo 11? Y el Señor Jesucristo llegó allá y le decían todo que tenía 4 días ya de muerto, etc. Y el Señor dice, se levantó y oró y le dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Te doy gracias porque siempre me oyes. La frase es Juan 11:4, permítame buscarla para decirla tal cual. Pero no es 11:4.
Es 11:42. 11:42. 41. 11:41 y 42. El Señor Jesucristo dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía Lázaro no lo había llamado para que saliera de la tumba. Y él le dijo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces, esa gratitud tiene que ver con las oraciones que el Señor contesta. A veces estamos tan emocionados por la respuesta que el Señor nos dio que se nos olvida darle las gracias del bien recibido. Y entonces, oración que el Señor conteste, agradezcámosle y tributémosle al Señor nuestra gratitud. Tributémosle al Señor nuestra gratitud. No lo dejemos como algo, bueno, Señor, gracias, y así al aire. No, seamos un poquito más, ¿cuál será la palabra? Seamos un poquito más formales. Seamos un poquito más formales. Y vayamos a un lugar y encerrémonos en nuestro cuarto y doblemos nuestras rodillas, por ejemplo, y digámosle: Señor, te doy gracias por esto y por esto que hiciste. ¿Sí me explico? En tercer lugar, otro momento cuando vemos al Señor Jesucristo dando gracias es cuando estaba compartiendo el pan y el vino con los discípulos. Tal vez la última vez que le veremos al Señor dando gracias en los evangelios. La última cena, y dice la Biblia que habiendo tomado la copa, dio gracias y luego la repartió para con los discípulos. Y yo creo que ese momento de gratitud del Señor fue sumamente especial. De hecho, Él le diría a los discípulos: estaba deseoso de compartir esta cena con ustedes. Dice: porque no la voy a volver a tomar hasta aquel día que lo haga de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces era una especie de despedida, era una especie de reunión muy íntima, de reunión muy especial. Y yo creo que eso en parte refleja el hecho de que podamos darle gracias a Dios por aquellas personas que están con nosotros, con las cuales compartimos la vida, con las cuales tenemos comunión, que están con nosotros en las buenas y en las malas, que están allí con nosotros. Eso eran los discípulos para el Señor en ese momento. Y dice que quería estar con ustedes en este tiempo. Y más adelante, cuando va a orar, se lleva a 3 de ellos para que la acompañen en la oración. Y les instaba: pero acompáñenme, no pueden estar conmigo, acompáñenme en esto, ¿no? Entonces, es un motivo válido. ¿Sabe cuánta gente está literalmente desamparada en el mundo, sin un familiar, sin un esposo, sin una esposa, sin un padre, sin un hijo, sin un amigo siquiera? De manera que podemos agradecer a Dios por cada una de las personas que están en nuestra red de vida, por cada persona que está allí, que forma parte de nuestro caminar por la vida. Hermandad, familia de fe, familia física, en fin, amigos. Agradecidos como el Señor, pero agradecidos también como el apóstol Pablo. Pablo decía, por ejemplo, en Colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, abundando en acciones de gracias. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Y en tercer lugar les diría, sabe que la gratitud es un poderoso estímulo para que sirvamos a Dios. La gratitud es uno de los mejores y más poderosos incentivos para servir a Dios. Todo aquel que se siente agradecido para con Dios quiere de alguna manera vivir para Él. De manera que
sirva a Dios y cuando piense en su servicio a Dios, permita que su visión para el servicio nazca de la gratitud. No es una obligación, aunque podríamos decir que estamos obligados, pero no es una obligación, no es una imposición, no es permita que eso nazca desde la gratitud por todo lo que su Dios, Señor y Salvador ha hecho y hará en su vida. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole en todo, con temor y reverencia. La siguiente lámina. Él fue Arthur Ashe. No sé si se pronuncia de esa forma. Fue un tenista, un gran tenista afroamericano que nació en 1943 en Virginia, Estados Unidos. Se convirtió en una leyenda del tenis profesional. En el 63, en 1963, tenía 20 años apenas, fue el primer jugador afroamericano en formar parte de un equipo estadounidense de la Copa Davis. En 1968 ganó el Abierto de los Estados Unidos, su primer Grand Slam. Los que saben de eso, yo estoy bastante ajeno a eso, dicen que son 4 los campeonatos a nivel mundial, o sea, 4 o 5, 4, ¿no? de Grand Slam. Entonces, ganó su primer Slam en ese año y llevó al equipo norteamericano a consagrarse como campeón de la Copa Davis. En 1970 obtuvo su segundo Grand Slam al ganar el Abierto de Australia. En el 75 ganó el título en Wimbledon. Perdonen mi pronunciación. Eso mismo. Además de esto y otros éxitos en el tenis, Arthur fue un gran luchador contra las políticas de segregación racial en Sudáfrica. Y esto surgió porque en el 69 le negaron la visa por parte del gobierno sudafricano por ser negro. Y trabajó entonces en contra de eso. Déjalo allí de momento allí. Pero la prueba más difícil para este tenista vino algunos años más adelante. Le estaban haciendo una operación a corazón abierto. Y en medio del asunto de la operación, transfusiones de sangre, y le hicieron una transfusión con sangre que estaba contaminada con SIDA. Y contrajo el VIH por una transfusión de sangre que recibió en esa operación. Y eso se hizo público, eso se hizo de conocimiento público, y mucha gente le escribía, supongo para expresarle algo con relación a ese hecho, y hubo un fan, alguien le escribió y le dijo, ¿por qué Dios te seleccionó, te escogió para que tuvieses esa enfermedad tan mala, esa enfermedad tan fea? ¿Por qué Dios permitió que te pasara eso? Que en una operación entras sano y sales con SIDA. Y él le respondió a esa persona de la siguiente forma. Él dijo, en el mundo, 50 millones de niños comienzan a jugar tenis. 50 millones de niños comienzan a jugar tenis. De esos 50 millones, solo 5 millones aprenden a jugarlo. De esos 5 millones, 500,000 alcanzan un nivel profesional. De esos 500,000, 50,000 entran al circuito profesional.
Y de esos 50.000, 5.000 logran jugar en torneos importantes. 50 de esos 5.000 llegan a Wimbledon. Y de esos 50, solo 4 llegan a las semifinales. Y 2 a la final. Cuando yo estaba levantando la copa, porque ganó el torneo, dice, nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? O sea, cuando yo gané el torneo, dice él, de 50 millones y tal, y llegara a ser el campeón, nunca le dije, Dios, ¿por qué me tocó ser campeón? Y ahora cuando estoy con esta enfermedad y con mi dolor, tampoco le preguntaré a Dios, ¿por qué a mí? Tremendo. Y el hombre no era cristiano, el hombre que yo sepa, no era creyente. Y él dice, Dios me trató con tanto bien y llegué a la cima en este deporte, y ahora que estoy con esta enfermedad y con esto, no le voy a decir a Dios por qué me tocó a mí esto. Y alguien escribe, generalmente los seres humanos nos dedicamos a culpar e interrogar a Dios por nuestras desventuras, por las cosas que salieron mal, por una enfermedad, por la pérdida de un empleo, por la partida de un ser querido, por la traición de un ser amado, por los problemas económicos y muchas cosas más. Pero cuando estamos siendo bendecidos, cuando recibimos un reconocimiento, cuando estamos rodeados de gente que nos ama, cuando podemos despertar y gozamos de salud, o cuando hemos alcanzado un gran éxito, no le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Es más, pensamos que es algo merecido, que tenemos mucho mérito y que Dios tenía la obligación de bendecirnos. Este gran tenista nos deja una gran lección, porque no solo se trata de interrogar a Dios cuando algo malo nos sucede, ni que nos acordemos de Él solo en las tribulaciones, sino que debemos ser agradecidos en todo tiempo. Termino. ¿Cómo podemos practicar la gratitud en nuestro vivir? Solo unos tips, Vamos a practicar la gratitud. ¿Cómo lo hacemos? Le sugiero, por ejemplo, que dediquemos unos minutos al finalizar cada día. ¿Qué hace usted cuando se va a la cama? ¿Simplemente tira la toalla? Dedique unos minutos. Comienza a dedicar unos minuticos antes de cerrar los ojos y agradezca a Dios por lo vivido cada día. Agradezca por lo importante, pero también por lo sencillo. Esa es la vida. No tiene que haber pasado algo espectacular en el día para que le demos gracias a Dios. Tuvimos un día de lo más cotidiano, de lo más normal. Agradezcamos a Dios por ese día. En segundo lugar, ¿cómo cultivamos la gratitud? Podríamos todos enviar un pequeño mensaje a alguien y agradecerle por algo. Piense en alguien al cual usted le podría agradecer por algo que hizo por usted y envíele el mensaje de gratitud. Escriba, por ejemplo, una nota de agradecimiento. ¿Hay alguien que haya sido importante en su vida, en alguna etapa de su vida? A veces queremos agradecerle a alguien cuando ya la persona no está. Cuando ya la persona no está, oye, y se fue y partió de esta tierra y nunca le dije esto. No esperemos que la persona se vaya. Piense usted en alguien que haya sido importante en su vida y al cual todavía usted no se lo haya hecho saber. Y si está en sus manos hacérselo saber, hágaselo saber. Envíele una nota de agradecimiento, por ejemplo. ¿Cómo cultivamos la gratitud? Podemos expresar gratitud cuando alguien nos manifiesta gentileza, aún en la calle. Te va en la cola y alguien le dice, pase, exprésele la gratitud. Cuando se sienta usted con la marea baja por problemas de salud, sí, es difícil, pero aún en esos momentos agradezca por lo que sirve. Permítanme hablar así.
¿Qué es lo que no le sirve? No sé. Una hermana me decía, las rodillas, me duelen mucho las rodillas. Bueno, pero los brazos le funcionan, dele gracias a Dios por los brazos. ¿Sí me explico? No sé. Hay tantas cosas, hermano. Uno se asombra a veces. Videos de personas que están incapacitadas, pero severamente, y uno las ve haciendo cosas maravillosas. Asombroso, pero asombroso, asombroso. Hay un hombre que es cristiano y es figura pública y nació sin piernas ni brazos. Un catirito el blanco. Y se casó y tuvo hijos. Y es una persona de reconocido a nivel internacional. Y hace y deshace y nada y no sé qué más. Y es motivador y da charlas. Y no tiene brazos, no tiene manos, no tiene piernas. Y usted lo ve con una cara de felicidad. ¿Qué cosa? Y a veces nosotros estamos completicos. Y usted me entiende. Agradezcamos por lo que tenemos. Agradezcamos por todo lo que tenemos. Si vive en familia, haga un espacio para la gratitud para con Dios. No sé, a veces no es tan fácil, pero convoca a la familia, aunque sea una vez a la semana, y vamos a darle gracias a Dios un momentico acá todos juntos. Y que cada quien exprese algo y den gracias como familia. Y séptimo y último, quizás hay otra forma. Piense en maneras particulares, creativas de expresar gratitud y llévelas a realización. ¿Cómo le puedo demostrar la gratitud a tal persona? Piense. ¿Cómo le puedo demostrar la gratitud a mamá? Los hijos que están acá. ¿Cómo le puedo demostrar la gratitud a mi esposa? Los esposos que están acá. ¿Cómo le puedo demostrar la gratitud a mi esposo? Pregúntele ahí a Pipo cómo se le puede demostrar. ¿Cómo le puedo demostrar la gratitud a esta persona? No se piense y encontrará. Y a veces no hacen falta palabras para demostrar la gratitud. A veces no hacen falta ninguna palabra para demostrar gratitud. Un gesto concreto y no sé qué más. Bendito Padre Celestial. Usted es el dador de todo bien, Señor. Todo lo bueno que hemos disfrutado en nuestro vivir lo hemos recibido de usted, Señor. Y hoy le queremos dar gracias por ello. Y más que gracias con nuestros labios, Señor, queremos que nuestro corazón, Señor, sea preso, Señor, de ese sentir, Señor, de ese deseo, Señor, de querer corresponder, Señor. Abra, Señor, cada vez más, Señor, nuestros ojos para ver, Señor, todo el bien con que usted nos ha rodeado, todo el bien que usted nos ha hecho, Señor, a lo largo de los años, todo el bien que usted ha prometido hacer en nuestras vidas, que no se agota en esta vida, sino que va hacia la eternidad. Bendito Señor y Dios. Usted ha derramado sus cascadas de bondades, Señor, sobre nuestras vidas, sobre los nuestros, Señor. Y a veces no lo hemos notado, Señor. Pero hoy queremos agradecer, hoy queremos reconocer y aún pedir, Señor, que nuestros ojos sean, Señor, cada vez más llenos de esa luz para ver su bondad y poder corresponder, Señor. Corresponder con gratitud, corresponder con amor, corresponder con admiración, corresponder, Señor, con el deseo, Señor, de presentarnos delante de usted, Señor, y decirle gracias, Padre, gracias, Señor y Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, con nosotros, con los nuestros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque
más allá de lo que pedimos o entendemos, Señor. Usted nos bendice, nos ayuda, nos sostiene, nos socorre. Gracias, bendito Señor, porque nos llamó, Señor, para cosas excelentes, Señor, en su presencia, en sus propósitos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque como dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Gracias, bendito Señor, porque aún, Señor, en las noches oscuras, Señor, de nuestras vidas, la lámpara suya sigue encendida, Señor. Y usted alumbra, como dijo el escritor bíblico, nuestras tinieblas, Señor, y conforta nuestras vidas. Gracias, Señor. Le damos muchas gracias hoy, Señor. Le agradecemos, bendito Dios. Queremos tributar y aprender a tributar, Señor, nuestros sacrificios de acción de gracias cada día delante de su presencia. Queremos, bendito Señor, presentarnos delante de usted y siempre con las manos llenas, Señor, con el corazón lleno, Señor, para vertirlo, Señor, delante de su presencia en acción de gracia. En Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador, le damos gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Expresar mi gratitud a ti que me has dado